La lluvia helada de noviembre en Kentucky no caía, azotaba. El sonido era como estática de televisor viejo, ahogando los sollozos contenidos de Lucas Miller. Estaba sentado en el escalón podrido del porche de la casa donde creció. Sus botas, compradas en una tienda de segunda mano del Ejército de Salvación, estaban empapadas, y la delgada chaqueta de franela no ofrecía protección contra el viento cortante. La puerta principal, hecha de roble envejecido y desconchado, se abrió con violencia, golpeando contra la pared exterior. La luz amarilla y cálida del comedor se filtró al porche, iluminando la suciedad en el rostro de Lucas. En el umbral de la puerta estaba Robert Miller, su hermano mayor. Robert sostenía una botella de cerveza barata, y tenía el rostro contraído por la ira y el desprecio. Detrás de él, el olor a pavo asado y pastel de nuez pecana. El olor del día de Acción de Gracias escapaba al frío, provocando el estómago vacío de Lucas. No puedo creer que hayas tenido el descaro de volver aquí así, escupió Robert. Su voz temblaba, no de frío, sino de una indignación tóxica. Mírate, Lucas. 10 años sin una llamada, y apareces en mi puerta, en la noche de Acción de Gracias, pareciendo un vagabundo drogadicto. Rob, por favor. La voz de Lucas falló, ronca. Intentó levantarse, pero las piernas estaban entumecidas. Solo perdí el trabajo, no tenía a dónde ir. Robert rió, una risa seca y cruel. Pateó una vieja mochila de lona que Lucas había dejado cerca de la puerta. La mochila rodó por los escalones, cayendo en el barro del patio. No tenía a dónde ir, repitió Robert burlándose. Pensamos que serías alguien, el niño prodigio de las matemáticas, el orgullo de mamá. ¿Y ahora? Eres solo una boca más que alimentar en una ciudad que ya se está muriendo. Desde la sala de estar, la voz chillona de Linda resonó. Rob, cierra esa puerta. Entra el frío y los niños están comiendo. Si quiere limosna, que lo mande a la iglesia. Robert miró a Lucas, una última vez. Había una mezcla compleja de decepción y una extraña satisfacción al ver a su hermano menor fracasado. ¿Lo oíste? No tenemos espacio para fracasados aquí, Lucas. ¿Quieres un plato de comida? Ve al refugio del centro. ¡Pam! La puerta se cerró de golpe en la cara de Lucas. El sonido resonó como un disparo en la noche silenciosa. La oscuridad volvió a engullirlo. Lucas miró la puerta cerrada, el agua de la lluvia mezclándose con lágrimas cálidas que no pudo contener. Era dueño de 1.900, una fortuna líquida de $400 millones, pero en ese momento, sentado en el barro de su infancia, nunca se sintió tan pobre. El contraste era cegador. La oficina estaba en el piso 40 de un rascacielos de cristal, en el distrito financiero de San Francisco. La vista de la bahía era impresionante, con el puente Golden Gate brillando a lo lejos bajo el sol de California. Todo allí olía a dinero nuevo, minimalismo y poder. Lucas Miller estaba de pie junto a la ventana, vistiendo un traje italiano hecho a medida que costaba más que el coche de su hermano. En su mano, una copa de cristal con whisky japonés añejo. Detrás de él, Alan, su abogado y único confidente real, organizaba una pila de documentos sobre una mesa de caoba. La adquisición se finalizó esta mañana, Lucas, dijo Alan, con un tono de celebración profesional. TechCore ahora pertenece al conglomerado. El valor fue transferido. Estás oficialmente jubilado a los 32 años. Tienes más dinero del que podrás gastar en 10 vidas. Lucas no se volvió. Siguió mirando los coches minúsculos abajo, moviéndose como hormigas. Es extraño, Alan. ¿Qué? ¿Ser multimillonario? La mayoría de la gente se acostumbra rápido. El silencio, dijo Lucas volviéndose. Sus ojos estaban cansados, rodeados de ojeras de quien no dormía bien desde hacía meses. Pasé la última década construyendo algoritmos, sacrificando festivos, cumpleaños, funerales. Me perdí el funeral de mi padre porque estaba en una ronda de inversión. Serie B. Alan suspiró, quitándose las gafas. Hiciste lo que tenías que hacer. Tu padre habría estado orgulloso de tu éxito. ¿Lo habría estado? Lucas puso el vaso en la mesa con fuerza excesiva. La última vez que hablé con mi madre, me dijo que había vendido mi alma. Ellos creen que soy un gerente de TI en alguna empresa pequeña. No saben de TechCore. No saben del dinero. Lucas caminó hasta el espejo decorativo en la pared. Vio a un hombre de éxito, pero veía a un extraño. Necesito saber, Alan. ¿Saber qué? Si me aman. O si amarían el cheque que puedo firmar. Alan frunció el ceño, dándose cuenta de a dónde iba aquello. Lucas, no hagas eso.
La familia es complicada. El dinero cambia a las personas, pero la falta de este también revela quiénes son. Si vuelves allí fingiendo estar en la quiebra, puede que no te guste lo que encuentres. Necesito saber si todavía tengo un hogar, decidió Lucas, desabrochándose la chaqueta cara. Reserva un pasaje de autobús, Greyhound. Solo ida. Para Coal Creek, Kentucky. La transformación fue metódica. Lucas dejó el apartamento tipo penthouse, el Tesla y los relojes Rolex bajo el cuidado de Alan. Fue a un Walmart en Oakland. Compró vaqueros genéricos, botas de trabajo pesadas y camisas de franela. Se dejó la barba de 3 días. En la terminal de autobuses, el olor a diésel y desinfectante barato reemplazó el aroma a sándalo de su oficina. Sostenía una mochila vieja que compró en una casa de empeños. Dentro, solo unos pocos cambios de ropa y $50 en billetes arrugados. Ninguna tarjeta de crédito, ningún smartphone de última generación, solo un teléfono básico prepago. Mientras esperaba en la fila, observó a las personas a su alrededor. Madres cansadas con niños llorando, ancianos contando monedas para el café. Gente real. Gente con problemas que sus algoritmos no podían resolver. El miedo comenzó a instalarse. ¿Y si Alan tenía razón? ¿Y si, al quitar la capa de éxito, no quedara nada que su familia valorara? Subió al autobús. El viaje duraría 3 días. El autobús se detuvo en la única estación de Coal Creek, bajo una lluvia fina. La ciudad parecía más pequeña de lo que recordaba, más gris. Muchas tiendas en la calle principal estaban cerradas, con tablas en las ventanas. La mina de carbón, que empleaba a la mitad del pueblo, había reducido sus operaciones años atrás. La pobreza flotaba en el aire como niebla. Lucas caminó 3 kilómetros desde la gasolinera hasta la casa familiar. Cada paso era pesado. Pasó por el antiguo campo de béisbol, ahora cubierto de maleza. Pasó por el diner de Mary, donde tuvo su primera cita. Al avistar la casa, una construcción de madera blanca que necesitaba desesperadamente una nueva capa de pintura, su corazón se aceleró. Había 2 coches en la entrada, la camioneta oxidada de Robert y el sedán viejo de su madre. Se detuvo en la verja. Respiró hondo. Esta es la prueba, pensó. Si me acogen cuando no tenga nada, les daré el mundo. Pagaré las hipotecas, financiaré la universidad de mis sobrinos, construiré un imperio aquí. Pero si me dan la espalda... No completó el pensamiento. El dolor de la posibilidad era demasiado fuerte. Lucas abrió la verja. El chirrido del metal anunció su llegada. Subió los escalones del porche, el mismo porche del que sería expulsado minutos después. Levantó la mano y golpeó la puerta. Toc, toc, toc. El sonido resonó, sellando su destino. La puerta se abrió, revelando a su madre. Marta parecía más vieja, el pelo canoso recogido en 1900, un moño suelto, el delantal sucio de harina. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Lucas?», susurró ella como si viera un fantasma. «Hola, mamá», dijo él, forzando una sonrisa humilde. Yo volví. Antes de que ella pudiera abrazarlo, si es que iba a abrazarlo. Robert apareció detrás de ella. Su expresión se endureció al instante al ver el estado de su hermano. El conflicto estaba armado. El millonario disfrazado estaba a merced de su propia familia, sin su armadura de dólares para protegerlo. Y la noche de acción de gracias apenas comenzaba. La lluvia había empapado a Lucas hasta los huesos. Caminó 30 minutos por la carretera oscura hasta llegar a la única luz encendida en Main Street. El diner de Mary. El letrero de neón rosa parpadeaba con la letra D quemada, leyéndose solo INER. Al entrar, el timbre de la puerta sonó. Un sonido demasiado alegre para la atmósfera del lugar. El interior olía a café recalentado, desinfectante de limón y desesperanza. Solo había un viejo camionero en la barra y una pareja discutiendo en voz baja en una mesa al fondo. Lucas se sentó en un asiento de vinilo rojo rasgado, intentando controlar el temblor de sus manos. Una camarera de uniforme azul descolorido se acercó con una cafetera. Tenía ojeras profundas y el pelo recogido en una cola de caballo práctica, pero los ojos verdes eran inconfundibles. Era Sara, 31 años. La chica que llevó al baile de graduación. La chica a la que prometió que volvería a buscar cuando
tuviera éxito. Nunca volvió. ¿Café, cariño?, preguntó ella, sin mirarlo directamente a la cara mientras limpiaba la taza. Por favor, respondió Lucas. Su voz lo traicionó. Sara se detuvo. La cafetera quedó suspendida en el aire. Miró hacia abajo, al hombre barbudo, sucio y tembloroso. El reconocimiento llegó despacio, luchando contra la improbabilidad de la situación. ¿Lucas? El nombre salió como un suspiro. ¿Lucas Miller? Lucas bajó la mirada, avergonzado. No así imaginaba el reencuentro. En sus sueños, llegaba en helicóptero o en un descapotable. Hola, Sara. Dios mío. Ella puso la cafetera en la mesa y se sentó frente a él, ignorando a los otros clientes. El pueblo entero habla de ti, o más bien, hablaba. Desapareciste por 10 años. Robert decía que estabas en California, trabajando con computadoras. Las cosas no salieron muy bien. Mintió Lucas, manteniendo el disfraz. El mercado cambió. Tomé malas decisiones. Lo perdí todo. Sara observó la delgada chaqueta y sus manos sucias. En lugar de juicio, Lucas vio algo que dolió más. Lástima. ¿Tienes hambre?, preguntó ella. Solo tengo unos pocos dólares, Sara. Un café está bien. Cortesía de la casa, dijo ella con firmeza. Nadie pasa hambre en mi turno, Lucas. Mucho menos un viejo amigo. Ella le trajo un plato de pastel de carne, puré de patatas y judías verdes. Comida sencilla, caliente y casera. Mientras Lucas comía, sintiendo que su estómago contraído se relajaba, Sara se desahogó, llenando el silencio. El pueblo se está muriendo, Lucas. Después de que la mina redujo los turnos, los negocios cerraron. Mi padre falleció el año pasado, heredé el diner y las deudas. Es difícil. ¿Y Robert?, Lucas preguntó hesitante. Sara suspiró, mirando la lluvia afuera. Robert lleva el mundo a cuestas. Trabaja en 2 empleos, mecánico de día, guardia de seguridad en un almacén por la noche. Linda, bueno, a ella le gusta gastar lo que no tienen para mantener las apariencias en la iglesia. Están al límite, Lucas. El banco amenaza con quitarle la casa a tu madre. Esa información golpeó a Lucas como un puñetazo. No lo sabía. Pensaba que enviaba suficiente dinero a través de fondos anónimos para caridad local. Pero quizás el dinero nunca les había llegado directamente. ¿La casa de mamá?, repitió él. Hipoteca inversa o algo así. Robert intentó mantener las cosas a flote, pero está amargado. Cree que los abandonaste para vivir la buena vida. Si supiera que estás así... Ella señaló su ropa. Quizás se sentiría vengado, o quizás solo más triste. Lucas no quiso abusar de la hospitalidad de Sara. Después de comer, le dio las gracias y fue al motel más barato del pueblo. La habitación costaba $35 la noche. La alfombra era pegajosa y había olor a cigarrillo impregnado en las cortinas. Se sentó en la cama, el colchón hundiéndose en el medio. Sacó el teléfono básico del bolsillo y llamó a Alan. ¿Miller? La voz de Alan era nítida, proveniente de un mundo de confort. Estoy aquí, Alan. ¿Cómo fue? ¿Te hicieron una fiesta de bienvenida? Robert me cerró la puerta en la cara. Me dejó bajo la lluvia. Hubo un silencio en la línea. Lo siento, Lucas. ¿Quieres que te envíe el coche a buscar? El jet puede estar en Lexington en 1 hora. No, dijo Lucas, mirando el techo manchado de humedad. Descubrí que pueden perder la casa. Robert está trabajando hasta el agotamiento. Hay algo podrido aquí, Alan. No es solo sobre mí. Necesito entender la dinámica antes de revelar quién soy. Si doy el dinero ahora, lo aceptarán, pero me odiarán por haberlo ocultado. O peor, lo malgastarán y seguirán en la ruina. Estás jugando un juego peligroso, amigo. La pobreza fingida duele, pero la pobreza emocional deja cicatrices. Me quedaré. Conseguiré un trabajo. Quiero ver cómo tratan a Lucas Nadie. Buena suerte. ¿Y Lucas? Intenta no contraer tétanos. El sol salió pálido sobre Coal Creek. Lucas, vistiendo las mismas ropas secas pero arrugadas, fue a la ferretería. Había un cartel en el escaparate. Se necesita ayudante general. Pago en efectivo. Entró. El Sr. Henderson, un hombre que conocía a Lucas desde que tenía 5 años, estaba en el mostrador. «¿Señor Henderson?», llamó Lucas. El viejo se ajustó las gafas. «¿Lucas Miller? ¿Eres tú, muchacho? Oí que estabas en el pueblo. El rumor corre rápido». «Estoy buscando trabajo, señor. Vi el cartel. Puedo cargar sacos, limpiar el almacén, cualquier cosa».
Henderson se rascó la barbilla, mirando a 1800 Lucas de arriba abajo con desconfianza. Mira, Lucas, conozco a tu familia, buena gente, pero tú, ¿desaparecer así y volver pidiendo un trabajito? Eso huele a problemas. ¿Estás usando drogas, muchacho? No, señor. Estoy limpio. Solo necesito un nuevo comienzo. El pago es de $8 la hora, trabajo pesado, cargar cemento. Acepto. Lucas pasó la mañana cargando sacos de 50 kilos de cemento y argamasa al fondo de la tienda. Sus manos de programador, acostumbradas a teclados ergonómicos, pronto se llenaron de ampollas. Su espalda, acostumbrada a sillas Herman Miller, gritaba de dolor. Pero él continuó. Alrededor del mediodía, una camioneta familiar se estacionó frente a la tienda. Lucas se paralizó. Era Robert. Bajó del coche usando el uniforme de mecánico, sucio de grasa. Robert entró en la tienda para comprar repuestos. Al salir, vio a Lucas apilando ladrillos en la acera lateral. Robert se detuvo. Tenía una lata de refresco en la mano. Vaya, vaya, dijo Robert, lo suficientemente alto para que los transeúntes escucharan. ¿El genio de las matemáticas se convirtió en burro de carga? Lucas enderezó la espalda, limpiándose el sudor de la frente con la manga sucia. Es un trabajo honesto, Rob. ¿Honesto? Robert dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Lucas. Honesto es quedarse aquí y cuidar de mamá cuando papá murió. Honesto es pagar las cuentas. Estás jugando a ser pobre, Lucas, porque para nosotros no es un juego. Es nuestra vida. Algunas personas se detuvieron a mirar. La humillación le quemaba la cara a Lucas. No estoy jugando. Necesito trabajar. Entonces trabaja, dijo Robert. Sacó un billete de $20 del bolsillo, lo arrugó y se lo tiró al pecho a Lucas. El billete cayó al suelo, en el polvo. Toma. Para tu almuerzo. No quiero que digan que un Miller dejó a su hermano pasar hambre, aunque se lo merezca. Robert subió a la camioneta y salió chirriando neumáticos. Lucas se quedó allí, mirando el billete de $20 en el suelo. El señor Henderson miraba desde el escaparate, negando con la cabeza en señal de desaprobación. No a Robert, sino a Lucas. Lucas se agachó lentamente y recogió el dinero. No por necesitarlo, sino porque el personaje lo necesitaba. Sintió una ira crecer dentro de él, no hacia Robert, sino hacia la situación. Su hermano estaba en la ruina, furioso y sobrecargado. El dinero había envenenado la relación por la falta de éste. Esa tarde, Lucas tomó una decisión. No iba a probar a la familia. Iba a investigar las finanzas de Robert. Necesitaba saber qué tan profundo era el agujero antes de salvarlos. Pero para eso, necesitaba entrar en la casa. Necesitaba un caballo de Troya, y el caballo de Troya sería el Día de Acción de Gracias atrasado, que la iglesia local organizaba para los desamparados el domingo siguiente. Su madre estaría allí sirviendo sopa. Era su oportunidad. El domingo trajo un cielo despejado, pero un frío que cortaba la piel. El salón de la iglesia estaba lleno. El olor a sopa de verduras y pan fresco llenaba el ambiente, mezclado con el murmullo de decenas de familias necesitadas. Lucas estaba en la fila. Llevaba una gorra baja para esconder el rostro, pero sus ojos buscaban solo a una persona. Su madre. Marta estaba detrás del mostrador de servicio, el rostro enrojecido por el vapor de las ollas. Ella sonreía a cada persona que servía, pero Lucas, con su mente analítica entrenada para ver patrones, notó la falla. Su mano temblaba al sostener el cucharón. Había un tono amarillento sutil en su piel y ojos. Parecía exhausta, no solo cansada. Cuando llegó el turno de Lucas, extendió la bandeja de plástico. Dios te bendiga, dijo Marta automáticamente, poniendo un cucharón de sopa. Entonces, ella miró hacia arriba. La sonrisa social desapareció, reemplazada por un dolor crudo y amoroso. Lucas, susurró ella, mirando a los lados para asegurarse de que Robert no estuviera cerca. Hola, mamá. ¿Estás tan delgado? Ella sirvió 2 cucharones, más generosos, llenando el plato hasta el borde, y puso 3 panes extras. Toma esto, come todo. Mamá, yo. Ella se inclinó sobre el mostrador, sosteniendo su mano sucia con sus manos cálidas. Escucha, hijo. No sé qué pasó en California, pero eres mi hijo. Ella metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño sobre blanco, arrugado. Lo empujó a la mano de Lucas. Toma.
Es de mi fondo de emergencia. No le digas a Robert. Lucas sintió el bulto del sobre. Debía haber unos $200 allí. Probablemente todo lo que había ahorrado en meses. No puedo aceptarlo, mamá. Robert dijo que tienen problemas con la casa. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. La casa es madera y clavos, Lucas. Tú eres sangre. Come, y encuéntrame detrás de la iglesia en 20 minutos. Necesito verte sin tu hermano cerca. Lucas tomó la bandeja, el corazón oprimido. Había venido a probar si lo amaban sin dinero. La respuesta estaba allí. Ella le estaba dando lo poco que tenía para alimentarlo. La prueba estaba concluida con ella. Pero algo en la mención de la casa y su miedo a Robert le inquietó. Lucas comió rápido y fue a la parte trasera de la iglesia buscando a su madre. El pasillo estaba vacío, excepto por el sonido de voces alteradas provenientes de la oficina del pastor, cuya puerta estaba entreabierta. Reconoció la voz de Robert, y había otra voz, una voz grave y autoritaria que Lucas conocía de su infancia. El Sr. Vance, el banquero local y dueño de la mitad de 1900 las propiedades del pueblo. Lucas se detuvo, apoyándose en la pared para escuchar. El instinto de espía corporativo se hizo cargo. Necesito 30 días más, señor Vance, suplicó Robert. La arrogancia y la ira que le mostraba a Lucas habían desaparecido. Allí, sonaba desesperado. El plazo se acabó, Robert. La ejecución hipotecaria comienza mañana. Aguanté esto por respeto a tu difunto padre, pero los negocios son negocios. Deben $150,000. Más los intereses del préstamo personal. Estoy trabajando en 3 turnos. La voz de Robert falló. La cirugía de mamá costó todo lo que teníamos. El seguro no cubrió porque era preexistente. ¿Qué quería que hiciera? ¿Que la dejara morir? Lucas sintió un escalofrío. ¿Cirugía? Nadie le había contado nada. Vance suspiró, impaciente. Eso no es problema del banco. Deberías haber vendido la casa años atrás. Pero no... Insististe en mantener esa mentira. ¿Qué mentira?, preguntó Robert, confundido. La mentira de que tu padre pagó la universidad de Lucas con ahorros, dijo Vance con desdén. Yo estuve allí, Robert. Le hice el préstamo a tu padre. Lucas se quedó helado. El mundo se detuvo. ¿Qué? Lucas siempre había creído que estudió en el MIT con una beca parcial y los ahorros de toda una vida de trabajo duro de su padre. Se enorgullecía de ser un hombre hecho a sí mismo. Vance continuó, la voz resonando en el pasillo como una sentencia. Tu padre hipotecó la casa por primera vez hace 12 años para pagar aquella matrícula del MIT. Él dijo, mi hijo va a ser un genio, va a cambiar el mundo, vale la pena el riesgo. Y cuando él murió, la deuda recayó sobre ti, Robert. Hubo un silencio pesado. Entonces, Robert habló, bajo y tembloroso. Le prometí a papá. Le prometí que Lucas nunca lo sabría. Necesitaba concentrarse en sus estudios. Si hubiera sabido que nos estábamos endeudando por su estudio, lo habría dejado todo para hacerse mecánico conmigo. Él tenía un futuro. Yo no. Bueno, dijo Vance, cerrando una carpeta. Su futuro te costó tu presente, muchacho. Y ahora le ha costado la casa a tu madre. Mañana pongo el cartel de "Se vende" en el césped. Lucas salió del pasillo tambaleándose. Salió por la puerta trasera al callejón lluvioso, sintiéndose físicamente enfermo. Vomitó la sopa que acababa de comer en un cubo de basura. La narrativa que había construido para su vida se desmoronó. No era la víctima rechazada, era el parásito. Su éxito multimillonario se construyó sobre la espalda rota de su padre y el sacrificio silencioso de Robert. Robert no lo odiaba porque se fue. Robert lo odiaba porque, durante 10 años, Robert cargó con la carga financiera de la educación de Lucas, pagando la deuda mientras Lucas viajaba por el mundo e invertía en startups, sin enviar nunca un centavo a casa porque pensaba que estaban bien. Robert protegió el sueño de Lucas destruyendo su propia vida. ¿Y Lucas tuvo la audacia de volver fingiendo ser pobre para ponerlos a prueba? La vergüenza era tan intensa que quemaba. Miró sus manos sucias de obrero. El disfraz ahora parecía una burla cruel. ¿Lucas? La voz de Marta vino de la puerta trasera. Él se volvió. Ella estaba allí, sujetando el chal contra el frío. Lucas la miró. Ahora veía la palidez no como edad, sino como enfermedad. La cirugía. El tratamiento que Robert pagó. Mamá. Lucas intentó hablar.
pero las palabras no salían. Quería caer de rodillas y pedir perdón. Quería sacar el teléfono y transferir $10 millones en ese segundo. Pero no podía. No allí. No así. Si revelaba ahora que era multimillonario, después de escuchar aquello, Robert se sentiría el mayor idiota del mundo. El sacrificio de Robert parecería inútil si Lucas hubiera tenido dinero todo ese tiempo, y no ayudó. La revelación ahora podría destruir el orgullo de su hermano de forma irreparable. ¿Estás llorando? Marta se acercó y le tocó el rostro. Está todo bien, cariño. Nos las arreglaremos. Siempre lo hacemos. Ustedes perdieron la casa por mi culpa. Se le escapó la voz ronca. Marta retrocedió un paso asustada. ¿Oíste? ¿Por qué no me lo contaron? ¿Por qué, papá? Porque te amaba, Lucas, y porque sabía que cargarías con el mundo sobre tus hombros si lo sabías. Ella sonrió tristemente. Y mírate ahora. Volviste a casa sin nada. Si te hubiéramos contado, te habrías sentido culpable por nada, ya que el destino también fue duro contigo. Ella pensaba que era pobre, estaba consolando al multimillonario. Eso destrozó a Lucas. En ese momento, el teléfono básico en el bolsillo de Lucas vibró. Era un mensaje de texto de Alan, su abogado. Fuga de información en TechCore. Paparazzi camino a Kentucky. Saben que estás ahí. Estarán en Coal Creek en 24 horas. El tiempo se acabó. Lucas tenía un día. La casa sería embargada mañana por el banco. Los reporteros llegarían mañana para exponer que el vagabundo era uno de los hombres más ricos de América. Si Robert se enteraba por la televisión, nunca perdonaría a Lucas. Lucas necesitaba salvar la casa y salvar la relación, y tenía que hacerlo antes del amanecer. Miró a su madre, se secó las lágrimas, y adoptó una postura que ella no veía desde hacía mucho tiempo. La postura de determinación férrea. Mamá, confía en mí. Nadie les quitará esa casa. Lucas, no hagas nada estúpido. No robes nada. No voy a robar, mamá. Solo voy a hacer un retiro. Lucas la besó en la frente y salió corriendo bajo la lluvia. No en dirección al motel, sino en dirección al bufete de abogados local, donde sabía que necesitaría hacer una llamada urgente. La prueba había terminado. La operación rescate había comenzado. La lluvia cesó, dejando un silencio húmedo sobre Coal Creek. Lucas estaba apoyado en el cristal sucio de una cabina telefónica, la única que aún funcionaba en el pueblo. Su teléfono desechable tenía poca batería. La transferencia está lista, Lucas, dijo Alan al otro lado de la línea. Pero hay un problema. El señor Vance no acepta transferencias anónimas para pagos de hipotecas atrasadas. Él quiere liquidar el activo. Ya tiene un comprador para el terreno. Una constructora de centros comerciales. Lucas cerró los ojos, la frustración latiendo en su sien. El dinero no lo resolvía todo si el sistema estaba viciado. ¿Quiere vender la casa de mi madre para hacer un estacionamiento? Exacto. La subasta de ejecución es mañana a las 09:00 en el Tribunal del Condado. Tienes que estar allí. Y Lucas, TMZ acaba de publicar un rumor de que el CEO de TechCore está sufriendo un colapso nervioso en Kentucky. Los periodistas ya han aterrizado en Lexington. Están a 1 hora de distancia. Lucas colgó. Tenía dos frentes de batalla: impedir que Vance vendiera la casa y impedir que la prensa transformara la desgracia de su familia en un circo mediático. Miró su reflejo en el cristal. Barba de 3 días, ojeras, ropa sucia. El Lucas millonario resolvería esto con una llamada telefónica y abogados. El Lucas hermano tendría que hacer algo más difícil, tendría que humillarse, una vez más, pero ahora con un propósito. No fue al motel. Corrió de vuelta a la casa de su madre. La puerta principal estaba sin llave. Lucas entró silenciosamente. La casa estaba en una penumbra triste, iluminada solo por una lámpara de pie en la esquina. La sala estaba llena de cajas de cartón. Robert estaba sentado en el suelo, rodeado de álbumes de fotos y figuritas de porcelana. Sostenía un guante de béisbol viejo, el guante que su padre usaba para entrenar a Lucas. Robert no gritó cuando vio a Lucas entrar. Parecía demasiado cansado para sentir ira. ¿Viniste a ver la herencia?, preguntó Robert con la voz ronca. Elige lo que quieras. Mañana, todo lo que quede aquí le pertenece al banco. Lucas se acercó despacio
y se sentó en el suelo, a 1 metro de su hermano. Lo siento, Rob. ¿Por qué? ¿Por ser un fracaso? Robert rió, sin humor. No te disculpes por eso, ¿sabes? Cuando papá murió, me hizo prometer que nunca te pediría dinero. Decía, Lucas tiene un destino mayor, no lo ates a esta tierra negra. Las lágrimas escurrieron por el rostro de Lucas. La confirmación dolía más que el descubrimiento. Debí haber estado aquí. Debiste, concordó Robert, mirándolo a los ojos por primera vez sin odio, solo con una profunda decepción. No por el dinero, Lucas, sino porque yo no podía cargar su ataúd solo. El peso era demasiado grande. Lucas sintió el impacto de esas palabras. Su verdadero crimen no fue la ausencia financiera, fue la ausencia física y emocional. Voy a arreglar esto, Rob, lo prometo. ¿Cómo? ¿Vas a cargar cemento hasta pagar $150,000? Robert se levantó, limpiándose los pantalones. Ve a dormir, Lucas. Mañana, dejamos la llave debajo del felpudo y nos vamos. Se acabó. Robert subió las escaleras, derrotado. Lucas se quedó en la sala, rodeado por las cajas que contenían la vida de su familia. Tocó el guante de béisbol. No, susurró él a la sala vacía. No va a terminar así. El señor Vance estaba tomando su café, revisando la documentación de la ejecución, cuando su secretaria entró, nerviosa. Señor Vance, ese vagabundo, el hermano Miller, está aquí. Dice que no se irá sin hablar con usted. Llame al sheriff, gruñó Vance. La puerta se abrió de golpe. Lucas entró. Aún vestía las ropas de obrero, pero algo en su postura había cambiado. No andaba de cabeza baja. Caminaba con la precisión depredadora de quien comanda salas de reuniones multimillonarias. Cerró la puerta en la cara de la secretaria y la cerró con llave. ¿Te volviste loco, muchacho? Vance se levantó. Voy a mandar que te arresten. Siéntese, Vance, dijo Lucas. Su voz no era un grito, era un comando frío y absoluto, el tono que usaba para despedir a ejecutivos incompetentes. Vance dudó, confundido por el cambio repentino de autoridad. Lucas sacó el teléfono barato del bolsillo y lo puso encima de la mesa de caoba. Usted tiene la hipoteca de los Miller, $150,000, más 20,000 de tarifas abusivas que usted añadió. La subasta es dentro de 1 hora. La propiedad ya está prometida a Coal Creek Development. Cancele. Usted no tiene dinero, Lucas. Salga de aquí antes de que... Lucas se inclinó sobre la mesa. Señor Vance, quiero que mire esta pantalla. Lucas giró el teléfono. En la pantalla no había una cuenta bancaria vacía. Había un acceso remoto a una cuenta suiza, mostrando un saldo disponible de 9 dígitos. Vance se ajustó las gafas, entrecerrando los ojos. Su rostro palideció. ¿Qué es esto? Esto es falso. Soy el fundador de TechCore, Vance. Mi quiebra fue una exageración. Tengo dinero suficiente para comprar este banco, despedirlo y transformar este edificio en un almacén de estiércol antes de la hora del almuerzo. Vance cayó en la silla, aturdido. Usted es el multimillonario de la tecnología, pero la ropa. Eso no interesa, cortó Lucas. Aquí está el trato. Voy a transferir el valor íntegro de la deuda ahora. Usted va a emitir un documento que diga que hubo un error administrativo y que la deuda fue pagada por el seguro de vida de mi padre que fue finalmente procesado. ¿Mentir? Tartamudeó Vance. Sí. Porque si mi hermano se entera de que yo pagué, se sentirá humillado, y si usted no hace eso, compro la deuda de todas las propiedades que usted posee en este pueblo y las ejecuto mañana. Vance tragó saliva. La codicia luchaba con el miedo. Hecho, hago el papeleo. Pero el dinero tiene que entrar ya. En ese momento, un sonido de sirenas y alboroto vino de la calle. Lucas fue hasta la ventana. Abajo, frente al banco, 2 furgonetas negras con antenas parabólicas se estacionaban. Reporteros con cámaras salían corriendo. El teléfono de Lucas vibró. Mensaje de Sara. Lucas, hay gente de la televisión en el diner preguntando por ti. Tienen una foto tuya de traje. Están viniendo al banco. Lucas maldijo. Vance, haga el documento ahora. Necesito salir por la parte de atrás. Lucas salió por la puerta de servicio con el documento de la casa en la mano. Había salvado el techo de su familia, pero la mentira era frágil. Al doblar la esquina para correr a casa,
Se topó con una reportera rubia y un camarógrafo. «¡Lucas Miller!», gritó ella, apuntando el micrófono como un arma. «Jessica Storm, Canal 5. ¿Es verdad que el prodigio de Silicon Valley está en quiebra y viviendo en la calle? ¿O esto es un truco publicitario?». La luz de la cámara se encendió en su cara. Si huía, parecería culpable. Si hablaba, el disfraz se acabaría y Robert lo vería en la televisión. Lucas tenía segundos para decidir. Miró a la cámara. «Yo no soy el Lucas Miller de TechCore», dijo él, forzando un acento local más marcado. «Me confundieron. Yo soy solo un hombre que está intentando ayudar a su madre. Déjenos en paz». Empujó al camarógrafo y corrió. La reportera gritó detrás de él. «¡Sabemos quién es! ¿Está su madre en casa? Vamos para allá ahora mismo». Lucas corrió. Tenía que llegar a casa antes que las cámaras. Tenía que contar la verdad a Robert y a su madre antes que una extraña con un micrófono lo hiciera. La carrera por la redención se había convertido en una carrera literal. Lucas corrió los últimos 200 metros como si huyera de un incendio. El aire frío le quemaba los pulmones, mezclándose con el sabor metálico del miedo. Al doblar en la calle de casa, la escena que encontró le detuvo el corazón. La camioneta de Robert estaba estacionada de reversa en el porche. Robert y un amigo vecino cargaban el sofá de la sala en la caja de la camioneta. Marta estaba en el porche, sosteniendo una caja de cartón, mirando el jardín vacío con una mirada de despedida devastadora. «¡Paren!», gritó Lucas, tropezando en el césped descuidado. «¡Paren todo!». Robert soltó el sofá con un golpe sordo en la caja y se volvió, el sudor escurriendo por su rostro sucio de hollín. «¿Lucas? ¿Dónde diablos te habías metido? El oficial de la corte llega en 10 minutos. Si no salimos ahora, cierran todo con nuestras cosas dentro. Toma una caja o apártate». Lucas llegó hasta ellos, jadeando, y sacó el documento arrugado del bolsillo. Lo presionó contra el pecho de Robert. «Nadie se irá. La casa se queda». «¿De qué hablas?». Robert tomó el papel, limpiándose las manos en el pantalón. Leyó las líneas, los ojos entrecerrándose en confusión. «¿Deuda saldada? ¿Error administrativo en el procesamiento del seguro?». «Lucas, esto no tiene sentido. El señor Vance me dijo ayer en la cara que iba a vender. Se equivocó». Mintió Lucas, desesperado, mirando a la carretera, esperando ver las furgonetas de la televisión en cualquier momento. «Fui allí», le grité. Revisó los archivos de papá. El seguro lo cubrió. «Está todo pagado, Rob. Se acabó». Marta soltó la caja en el porche, cubriéndose la boca con las manos, las lágrimas brotando al instante. «Oh, Dios mío. Es un milagro. Robert. Es un milagro». Robert, sin embargo, no sonrió. Miró el documento, luego a Lucas. Su mente, pragmática y escéptica, trabajaba rápido. «Vance no comete errores de $150,000, Lucas. Y ciertamente no. Admite errores a un tipo vestido como tú sin una pelea judicial. ¿Qué hiciste? ¿Robaste esto? ¿Lo amenazaste? ¿Qué importa?», replicó Lucas, la voz subiendo una octava. «La casa es de mamá de nuevo. Firma de una vez esta porquería y entremos». En ese instante, el sonido que Lucas más temía rasgó el aire. No fue un trueno. Fue el chirrido de neumáticos. 3 furgonetas negras con el logotipo de cadenas de televisión doblaron la esquina a toda velocidad, seguidas por 2 coches de paparazzi. Subieron a la acera, aplastando el césped, rodeando la entrada de la casa como buitres mecánicos. Robert retrocedió, tirando de su madre detrás de él. «¿Qué es esto? ¿La policía? Lucas, ¿qué hiciste?». Las puertas de las furgonetas se abrieron. Una horda de cámaras, micrófonos y luces de flash se lanzó hacia el porche. El silencio de la mañana rural fue destrozado por gritos. «Señor Miller, señor Miller, una palabra para la CNN. Lucas, ¿es verdad que la fusión de TechCore va a generar 2,000 o millones? ¿Por qué el multimillonario de la tecnología vive en una casa hipotecada en Kentucky?». Las preguntas flotaron en el aire, pesadas y tóxicas. El mundo se detuvo en el porche de los Miller. Robert se quedó inmóvil. La palabra multimillonario resonó en su cabeza, chocando violentamente con la imagen del hermano vagabundo frente a él. Miró a los reporteros, luego se volvió lentamente hacia Lucas. La mirada de Robert no era de ira, era de horror. Era la mirada de alguien que se da
cuenta de que la realidad en la que había vivido la última semana era una alucinación. ¿Lucas? La voz de Robert era solo un susurro, pero sonó más fuerte que los gritos de la prensa. ¿De qué están hablando? Lucas levantó las manos, como rindiéndose. Ya no había dónde correr. El disfraz se había caído. Rob, mamá. Entremos. Les explico adentro. Por favor. La reportera rubia del banco, Jessica Storm, avanzó hasta la valla, gritando para ser escuchada. Robert Miller. ¿Cómo se siente sabiendo que su hermano es el quinto hombre más rico de California mientras usted perdía su casa? ¿Le contó sobre el yate? Robert se tambaleó, como si le hubieran disparado. Miró a Lucas. ¿Es verdad? Lucas se tragó el llanto que le subía por la garganta. Enderezó la postura, abandonando el encorvamiento de hombros del Lucas pobre. El aura de poder regresó, pero sus ojos estaban llenos de pánico. Sí, dijo Lucas. Es verdad. Marta se sentó en la mecedora, en shock, incapaz de procesar. Pero Robert, explotó. No gritó. Se rió. Una risa corta, seca y aterradora. Arrugó el documento de liquidación de la casa, el papel que valía $150,000, y se lo tiró a la cara a Lucas. Tú... Robert dio un paso adelante. Te quedaste aquí. Comiste nuestra comida. Dormiste en nuestro suelo. Me viste llorar de vergüenza porque no podía comprarle medicinas a mamá. Vine a ayudar, gritó Lucas, las lágrimas finalmente escurriendo. Pagué la casa. Está pagada. La pagaste ahora, rugió Robert, la vena del cuello saltando. Pero antes de eso, nos estabas poniendo a prueba, ¿verdad? Vamos a ver si los paletos aman al hermanito pobre. ¿Era eso? ¿Un juego? ¿Un reality show privado para que te sintieras mejor en tu rascacielos? Necesitaba saber si tenía una familia o si era solo un cajero automático. Lucas gritó de vuelta, liberando 10 años de inseguridad. Tenía miedo de que solo quisieran mi dinero. Robert avanzó y empujó a Lucas con fuerza. Lucas se tambaleó hacia atrás, casi cayendo del porche. Te dimos el único plato de comida que teníamos. Sara te dio café gratis cuando ella debe hasta el alma. Te amamos cuando no eras nada, Lucas. Y tú, tienes millones y nos dejaste pudrir. Robert señaló a su madre. Ella casi muere en la mesa de operaciones hace 6 meses. ¿Dónde estabas? Estabas poniéndonos a prueba. Vendí el coche de papá para pagar la anestesia. La revelación golpeó a Lucas con la fuerza de un tren. Sabía de la cirugía, pero no sabía que habían vendido el coche de papá. El último vestigio físico de su padre. No lo sabía, sollozó Lucas. ¿Por qué nunca llamaste? Gritó Robert. Y ahora vuelves, fingiendo ser un fracasado, ¿y crees que puedes comprar el perdón con un cheque? Vete de aquí. Rob, no, vete de aquí. Robert tomó la mochila vieja de Lucas y la tiró en medio de los reporteros en el césped. Vuelve a tu dinero. Eres rico, Lucas. Felicidades. Pero ya no tienes hermano. Los flashes disparaban frenéticamente, capturando la pelea familiar como entretenimiento nacional. Lucas miró a su madre. Estaba llorando en silencio, el rostro oculto entre las manos. Había perdido. Había salvado la casa, pero perdido el hogar. Pero entonces, Lucas miró a Robert. Vio las manos callosas de su hermano. Vio las botas gastadas, y recordó lo que escuchó en la oficina de Vance. No podía irse dejando a Robert como el villano de esta historia. No podía dejar que Robert pensara que su sacrificio había sido en vano. Lucas se secó el rostro. Se volvió hacia los reporteros y levantó la mano. El gesto autoritario hizo que el murmullo disminuyera. «Apaguen las cámaras», ordenó Lucas. «O compro sus cadenas y despido a cada uno mañana por la mañana». El silencio cayó sobre el césped. Algunos bajaron las lentes, intimidados. Lucas se volvió hacia Robert, ignorando la orden de expulsión, caminó hasta su hermano, deteniéndose a un palmo de distancia. Tienes razón, Rob. Fui egoísta. Fui un cobarde. Pensé que el dinero me protegía, pero solo me aisló. Lucas respiró hondo, preparándose para la última carta. La carta que destruiría su propio ego para salvar el orgullo de su hermano. Pero hay una cosa que no sabes, y que yo solo descubrí ayer. Lucas habló lo suficientemente alto para que Marta escuchara. Siempre me creí un genio. El hombre hecho a sí mismo. El muchacho que salió de Kentucky y conquistó el mundo solo. Miró a los ojos de Robert, pero oía a Vance.
Sé sobre la primera hipoteca. Sé que papá no pagó mi MIT con ahorros. Pagó con deuda. Y sé que cuando él murió, esa deuda recayó en ti. El rostro de Robert palideció. El secreto de 12 años había sido revelado. Lucas, cállate, murmuró Robert. No, continuó Lucas, la voz quebrada. Pasaste los últimos 10 años pagando mi educación, Robert. Mientras yo me enriquecía, tú pagabas el precio de mi éxito. Cada dólar que gané tiene tu sudor en él. Lucas se arrodilló. Allí, en el porche sucio, ante la prensa mundial y la vecindad. Se arrodilló ante su hermano mecánico. No pagué la casa hoy por caridad, Rob. Pagué porque ya era mi deuda. Me llevaste a cuestas toda la vida. Yo no soy el héroe de esta historia. Tú lo eres. Robert miró a su hermano de rodillas. La ira comenzó a resquebrajarse, dando paso a un dolor profundo y antiguo. La vergüenza de haber sido expuesto luchaba con el alivio de tener el secreto finalmente compartido. Marta se levantó y caminó hacia ellos. Puso una mano en el hombro de Robert y otra en la cabeza de Lucas. Levántense, dijo ella, con la voz firme de matriarca. Los dos. Ahora. Lucas se levantó, aún mirando a su hermano. Perdóname, Rob. No por el dinero, sino por haber tardado tanto en volver. Robert miró a los reporteros, que asistían a la escena en silencio atónito. Después miró a Lucas. Vio al niño con quien jugaba a la pelota. Vio al hermano que protegió. Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas. Negó con la cabeza, derrotado por el amor. Eres un idiota, Lucas, dijo Robert, la voz temblorosa. El idiota rico más grande del mundo. Robert atrajo a Lucas a un abrazo. No fue un abrazo delicado. Fue un abrazo fuerte, desesperado, de dos hombres que se estaban ahogando y encontraron una boya. Marta los abrazó a ambos, formando un escudo contra el mundo exterior. En la calle, la reportera Jessica Storm le hizo una señal al camarógrafo. Corta, dijo ella, bajando el micrófono. Vamos a darles un minuto. El clímax emocional había pasado, pero la realidad todavía estaba allí. Lucas era multimillonario, la casa estaba salvada, pero sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Tenían que lidiar con el después. Las ventanas estaban cubiertas con sábanas viejas para bloquear las lentes de los paparazzi, que todavía acampaban en el césped. La casa estaba sumida en un silencio exhausto. Solo el zumbido del viejo refrigerador rompía la quietud. En la mesa de la cocina, la familia estaba reunida. No había banquete. Había sándwiches de sobras de pavo y café fuerte. Lucas ya no vestía la chaqueta de obrero. Vestía una camisa de franela limpia de Robert, que le quedaba un poco holgada de hombros. El cambio de ropa era simbólico. Finalmente encajaba en la piel de la familia. Robert miraba el cheque encima de la mesa. Lucas había llenado un valor. $5 millones. No voy a aceptarlo, dijo Robert, empujando el papel de vuelta. La terquedad todavía estaba allí, pero la ira se había evaporado. No es caridad, Rob, dijo Lucas, pacientemente. Es un pago retroactivo. Calculé la matrícula del MIT, los intereses, compuestos de 12 años, el valor de la casa, el coche de papá y el salario de gerente de crisis familiar que ejerciste. En realidad, te estoy pagando poco. Marta tomó un sorbo de café, sosteniendo la mano de Lucas con fuerza, como si temiera que él desapareciera si lo soltaba. Acéptalo, hijo, dijo ella suavemente. No por nosotros, sino por los niños. Piensa en su universidad. Piensa que no necesitarás vender tu salud en la mina o en el taller. Robert miró sus propias manos, marcadas por grasa y cicatrices. ¿Y qué voy a hacer? ¿Quedarme sentado en el porche viendo la hierba crecer? Soy un hombre de trabajo, Lucas. Si paro, muero. No vas a parar. Lucas sonrió. Una sonrisa genuina que no aparecía en portadas de revista. ¿Aquel terreno baldío detrás de la antigua fábrica textil? Lo compré esta tarde, por teléfono, mientras te duchabas. ¿Qué? Vamos a construir un taller de restauración de clásicos, el más grande del estado. Tú lo gestionarás. Tú restaurarás los coches, yo me encargo de la contabilidad y el marketing. Somos socios. 50-50. Robert miró a su hermano. La oferta no le quitaba su dignidad, le daba un propósito. ¿Socios? Robert probó la palabra. Socios, confirmó Lucas. Pero con una condición. Nunca más me dejas ganar en la pulseada. Robert soltó una risa cansada, pero feliz. Eso nunca sucedió, multimillonario.
La noticia de que el multimillonario de TechCore estaba en la ciudad transformó el diner de Mary en un punto turístico extraño. Los turistas se hacían selfies frente al letrero roto. Lucas entró por la puerta de atrás. Llevaba una gorra y gafas de sol, acompañado por dos discretos guardias de seguridad que Alan había enviado en jet privado. Sara estaba en la cocina, gritando órdenes a un nuevo cocinero, intentando dar cuenta de los pedidos. Cuando vio a Lucas, se detuvo. Se limpió las manos en el delantal, su rostro una mezcla de confusión y dolor. ¿Viniste a comprar el diner para convertirlo en un lounge de sushi?, preguntó ella, defensiva. No, dijo Lucas, quitándose las gafas. Vine a pagar el café y a pedir disculpas. Me mentiste, Lucas. Me miraste a los ojos y me mentiste. Te ofrecí comida cuando pensé que no tenías nada. Y fue exactamente por eso que supe que podía confiar en ti, dijo él acercándose. Sara, en mi mundo, la gente me ofrece cenas de $1000 porque quiere algo a cambio. Tú me diste pastel de carne y amistad porque eres quien eres. Puso una carpeta azul en el mostrador de acero inoxidable. ¿Qué es esto? La escritura del edificio. El banco iba a embargar el diner el próximo mes, Sara. Sé las deudas de tu padre. Sus ojos se abrieron de par en par. Lucas, yo no puedo. El edificio es tuyo, sin deudas. Pero la remodelación, bueno, la remodelación es una inversión de Miller Brothers Ventures. Quiero que este lugar sea el corazón de Cold Creek de nuevo. Pero tú sigues siendo la jefa. Si quieres echarme, puedes. Sara miró la carpeta, luego a Lucas. Ella vio al chico que la llevó al baile, no al magnate. Eres un idiota complicado, Lucas Miller. Lo sé, todavía tenemos oportunidad de hablar, sin mentiras. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó la cocina grasienta. El turno termina a las 4. Si estás aquí y no has huido a California, acepto una hamburguesa. Y tú pagas. La ciudad cambió. No físicamente. Los edificios aún estaban viejos, pero la energía era diferente. La presencia de Lucas atrajo a curiosos, inversores y esperanza. Pero también trajo problemas. Lucas caminaba con Robert por la calle. La gente que antes ignoraba a Lucas o se burlaba de Robert, ahora se detenía a saludar con sonrisas excesivamente amplias. Buenos días, señor Miller. Robert, mi gran amigo. Robert saludaba con la mano, pero murmuraba en voz baja a Lucas. Buitres. El señor Henderson ni siquiera me dejaba comprar a crédito la semana pasada. Hoy me ofreció un taladro de regalo. Es el efecto secundario, Rob, dijo Lucas, serio. El dinero actúa como una luz brillante. Atrae a todo tipo de insectos. Ahora, nuestro trabajo es filtrar. Tendremos que aprender a decir no 1000 veces al día. Soy bueno diciendo no, dijo Robert, inflando el pecho. He practicado toda la vida con cobradores. Excelente. Porque vas a ser el guardián de la puerta. Pondré el dinero en el pueblo, pero tú decidirás dónde es necesario. Tú conoces a la gente, sabes quién es honesto y quién es oportunista. Confío en tu juicio, hermano. Esa validación hizo que Robert creciera 3 centímetros. Ya no. Era el hermano pobre y amargado. Era el guardián de la fortuna y del futuro del pueblo. El sol se ponía sobre las colinas de Kentucky, pintando el cielo de púrpura y naranja. La casa estaba salvada. La hipoteca quemada en la chimenea. Lucas estaba sentado en el escalón, el portátil abierto en su regazo, respondiendo a correos electrónicos urgentes de Tokio. El mundo de los negocios no paraba. Alan llamó. Lucas, la junta está inquieta. Las acciones subieron con la publicidad de la historia de Sim. Cenicienta. Pero necesitan que estés en la sede. La fusión con Cyberdyne necesita tu firma física en 48 horas. Lucas miró el patio. Robert estaba enseñando a su hijo menor a sostener un bate de béisbol. Marta estaba en la ventana de la cocina, tarareando. Voy, Alan. Pero no me quedo. ¿Cómo que no? Trasladaré la oficina ejecutiva del CEO a Lexington. Tomaré el helicóptero para ir al trabajo. Pero mi casa está aquí. Colgó. Robert vino hasta el porche, limpiándose el sudor. ¿Te vas?, preguntó Robert, percibiendo el tono de la conversación. Tengo que ir a San Francisco, firmar papeles, despedir a algunos idiotas. Robert asintió, mirando al suelo. El miedo al abandono regresó por un segundo. ¿Vuelves? Lucas se levantó. Miró la carretera de tierra que salía del pueblo. Vuelvo, Rob, pero... Lucas dudó. Su mirada se fijó en un coche negro parado lejos.
en la carretera, observando la casa. Cristales tintados. No parecía prensa. Parecía algo más profesional, más peligroso. ¿Qué pasa?, preguntó Robert, siguiendo su mirada. Nada, mintió Lucas, pero su instinto de supervivencia se activó. Ser rico y anónimo era seguro. Ser rico, famoso, y vivir en una casa sin seguridad en medio de la nada, era una invitación a otro tipo de problemas. Secuestradores. Extorsión. Enemigos corporativos. Lucas se dio cuenta de que salvar a la familia de la pobreza fue la parte fácil. Mantenerlos a salvo de la maldición de la riqueza sería el verdadero desafío. Rob, cuando vuelva, vamos a necesitar construir una valla alta, ¿por culpa de los vecinos molestos?, bromeó Robert. Lucas miró el coche negro, que encendió el motor y se alejó lentamente. Sí. Y porque a partir de ahora, nuestra paz costará cara. Lucas entró en casa, pero la sensación de peligro permaneció. Recuperó a la familia, pero ahora tenía mucho más que perder. El sonido ya no era el silencio deprimente de un pueblo fantasma, ni el ruido caótico de una mina peligrosa. El sonido de Coal Creek ahora era el rugido de motores V8 y el siseo de la soldadura de alta precisión. La antigua fábrica textil abandonada había sido transformada. Donde antes había ventanas rotas, ahora había vidrio templado y acero cepillado. Encima de la entrada principal, un letrero discreto pero elegante. Miller Brothers, restauración y personalización de clásicos. Robert Miller, 36 años, caminaba por el suelo de la fábrica. No parecía el hombre encorvado y amargado de un año atrás. Vestía un mono limpio con su nombre, bordado, tableta digital en mano, coordinando un equipo de 12 mecánicos. Muchos de ellos exmineros que él mismo había entrenado. Se detuvo delante de un Shelby Cobra 1965 azul, cuya pintura brillaba bajo las luces LED del galpón. «Cuidado con ese parachoques, Jimmy», instruyó Robert, con autoridad tranquila. «Este coche va a la subasta en Pebble Beach. Tiene que estar perfecto». «Puedes dejarlo, jefe», respondió el mecánico con respeto genuino. Un zumbido familiar vino del cielo. No un trueno, sino el sonido rítmico de las hélices. Robert sonrió y miró el reloj. «Puntual como un suizo molesto», murmuró. En el helipuerto construido en la parte trasera de la propiedad, cercado y vigilado, como Lucas había prometido, un helicóptero ejecutivo negro aterrizó. Lucas Miller bajó. Vestía vaqueros y un blazer, llevando una mochila, no un maletín. Los hermanos se encontraron en la entrada del taller. El abrazo fue rápido, pero firme. Nada de aquella incomodidad de un año atrás. «¿Cómo está la sede en Lexington?», preguntó Robert. «Caótica. Los inversores chinos no paran de llamar, pero logré escapar para el fin de semana». «¿Y aquí? ¿Cómo están los números?». Robert extendió la tableta. «Estamos con lista de espera de 6 meses. Aquel Mustang que restauramos para el actor de Hollywood fue portada de revista. El teléfono no para de sonar. Y lo mejor, el señor Vance vino aquí ayer a pedirnos que invirtiéramos en su fondo inmobiliario». Lucas rió. «¿Y qué le dijiste?». «Dije que nuestro capital está inmovilizado en activos de verdad, no en especulación, y le dije que se fuera de mi propiedad». «Te estás volviendo cruel, Rob». «Estoy orgulloso». Caminaron hasta el centro del pueblo. Main Street estaba viva. La inyección de capital de Lucas no había transformado Coal Creek en una falsa atracción turística. Solo había dado oxígeno a quienes ya estaban allí. Las tiendas reabrieron. La escuela tenía computadoras nuevas. El parque estaba limpio. El diner de Mary ahora tenía un anexo, una biblioteca comunitaria y un centro de aprendizaje de programación para niños, financiado por la Fundación Miller. Al entrar, el olor a pastel de carne todavía estaba allí, pero ahora mezclado con café expreso de calidad. Sara estaba detrás del mostrador, pero no vestía uniforme. Gestionaba el local. Cuando vio a Lucas, sus ojos brillaron. Lucas fue hasta ella y la besó. Un beso de quien comparte una vida, aunque dividida entre 2 ciudades. «El magnate volvió a la tierra», bromeó ella. «Solo vine por el pastel», respondió Lucas. «Y por la compañía». «El pastel se acabó. La compañía, esa tienes que ganártela. El techo de la biblioteca tiene una gotera. Subo allí mañana». «Excelente. Ahora siéntense. Su madre está esperando». En la mesa de la esquina, la mesa de ellos, estaba Marta.
Parecía 10 años más joven. El cabello estaba arreglado. La ropa era nueva, aunque sencilla. Y, lo más importante, la sombra de la preocupación había desaparecido de sus ojos. Sostenía un nieto en 1950, su regazo, el hijo menor de Robert. Mis muchachos, dijo ella, sonriendo. Sentarse allí, en esa mesa, sin tener que contar las monedas para pagar la cuenta, sin el miedo a perder la casa al día siguiente, era el mayor logro de Lucas. No los billones en el banco, sino la seguridad en esa mirada. Antes de ir a casa, Lucas y Robert hicieron el desvío habitual. El cementerio estaba en una colina con vista al valle. La lápida de su padre, antes cubierta de musgo y descuidada por falta de tiempo y dinero, ahora era de granito pulido, rodeada de flores frescas. Lucas se arrodilló y limpió una hoja seca de la piedra. Solía venir aquí a pedir disculpas, dijo Robert, de pie detrás de él. Disculpas por no poder mantener las cosas a flote. Disculpas por fallar. Nunca fallaste, Rob, dijo Lucas levantándose. Tú cargaste el piano mientras yo aprendía a tocar la música. Lucas miró el valle, donde las luces del taller brillaban a lo lejos. Sabes, pasé la vida tratando de resolver ecuaciones complejas, algoritmos para predecir el mercado, para optimizar ganancias, pero la variable más importante la ignoré durante una década. ¿Cuál?, preguntó Robert. El tiempo. El dinero lo recuperas, Rob. Yo perdí millones y gané miles de millones. Pero el tiempo que perdí lejos de ustedes, esa es la única pérdida que nunca voy a poder compensar. Robert puso la mano en el hombro de su hermano. Entonces deja de mirar el extracto pasado. Concéntrate en la inversión futura. Tenemos mucho tiempo. Ahora. Lucas asintió. Finalmente entendió. Su padre no se endeudó para que Lucas fuera rico. Se endeudó para que Lucas fuera libre. Y tardó. Pero finalmente, ambos hijos eran libres. Robert libre de la deuda. Lucas libre de la culpa. La escena final reflejaba el inicio, pero con la polaridad invertida. Era noche de acción de gracias de nuevo. Llovía afuera, aquella misma lluvia fría de Kentucky. Pero esta vez, Lucas no estaba en el porche, empapado y excluido. Dentro de la casa remodelada, el aislamiento térmico funcionaba, la chimenea crepitaba, la mesa del comedor había sido extendida. Había comida abundante, el pavo gigante, los pasteles de Sara, el vino que Lucas trajo de su bodega personal en California. La familia estaba toda allí. Robert, su esposa Linda, ahora mucho más humilde y agradecida. Los niños, Sara, Marta y Lucas. Robert se levantó para hacer el brindis. Sostenía una copa de cristal, pero la mano seguía siendo la de un mecánico. Hace un año, comenzó Robert. La voz quebrada. Alguien golpeó nuestra puerta. Parecía un extraño, un vagabundo. Miró a Lucas y sonrió, y en realidad, era un vagabundo. Un vagabundo emocional. Todos rieron, incluido Lucas. Pero aquel vagabundo me enseñó que el orgullo es una valla que construimos para mantener a la gente fuera. Y él derribó esa valla. Robert levantó la copa. Por la familia, que puede doblarse, pero no se rompe. Y por papá, que apostó todo al rojo y, al final, ganó la apuesta. Por la familia. Todos repitieron. Lucas miró a su alrededor. El calor de la chimenea, el olor de la comida, las risas. Su teléfono vibró en el bolsillo. Una notificación urgente. Los mercados asiáticos abren a la baja. TechCore cae un 2%. Eso representaba una pérdida de $40 millones en minutos. Lucas miró el teléfono. Después miró a su madre riéndose con Sara. Deslizó el dedo por la pantalla y apagó el aparato por completo. Lo guardó en el bolsillo y tomó el tenedor. Los 40 millones podían esperar. El puré de patatas de mamá se iba a enfriar. La casa estaba iluminada en medio de la oscuridad del campo, una fortaleza de luz y calor. La lluvia seguía cayendo, pero adentro era verano. El dinero puede salvar una casa, pero solo la verdad y la gratitud pueden salvar un hogar. Lucas aprendió que la verdadera riqueza era el sacrificio silencioso que su hermano había hecho por él.